Amado Señor y Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que me permitas entender cada vez más que si me subo aquí o el que se sube aquí no se sube en sus fuerzas, sino en tu llamado y en tu gracia, Señor, y he de reconocer que muchas veces confío más en mi tiempo, en mi preparación, en la diligencia, que de gastarme en oración, Señor. Y hoy te ruego que a pesar de todas las deficiencias, te suplico, Señor, que hables a tu iglesia, que hables a tu pueblo, que nos bendigas profundamente hoy, a pesar del predicador, y que Cristo sea exaltado, Señor, que Cristo sea suficiente en este día. Señor, te doy gracias por mi hermana Ana Milena, te doy gracias por mi hermano Alex, tesoros de esta congregación. Son benditos tuyos, Señor de los cielos, y te rogamos no solamente a ellos, sino a nosotros, que nos des más gracia, más sabiduría, más poder para amar más a Jesucristo y servirle. Te doy gracias por todo lo que vivimos esta semana, por la excelente enseñanza del viernes, por el tiempo ayer en la escuela de predicadores y por lo que tú hiciste en la escuela con los niños, que fue fenomenal también, Señor. Gracias por los dones, por Alejandro, por cada siervo que enseña acá. Bendícenos, Señor, y bendice tu iglesia, para, como bien decía nuestro anciano, que cada día crezcamos más en lazos de familia, porque somos uno en Cristo. Bendito sea, Señor de los cielos. Amén. Mis hermanos, Efesios 4 en sus Biblias, si son tan formales. En el libro de los Efesios, capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6, pero por asuntos del Señor solo veremos hasta el 3 en esta mañana. Efesios 4, versículos 1 al 6. Pongan sus ojos ahí y síganme en la lectura. Yo voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, por fin llegamos al capítulo 4, 5 y 6 y iniciamos hoy con el 4. Capítulo es muy importante. La introducción de hoy va a ser la introducción para el 4, 5 y 6. Y yo quiero que tengan mucha paciencia, porque esto que voy a empezar la introducción, voy a citarlo muchísimas veces, porque si olvidamos esta introducción vamos a tener problemas. Miren, 4 y 5 y 6 nos dice todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Perdón, 1, 2 y 3. La obra de Cristo, la justificación, toda la preciosa obra de Cristo. Pero a partir del 4 vienen una serie de exhortaciones, demandas, mandamientos para la vida cristiana, para lo que tenemos que hacer y reflejar ese amor de Dios. Entonces, Hechos 1, 2 y 3 están hechos para probarnos y afirmarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Estamos bien? Y 4, 5 y 6 nos está hecho para vivir la vida cristiana en base a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Me entienden? Los primeros 3 capítulos nos dicen lo que Dios hizo por nosotros, y los siguientes capítulos va a ser un resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras relaciones. Déjenme masticarlo un poco más. Si ustedes leen Efesios 4, 5 y 6, van a encontrar que se enfoca mucho en las relaciones en el matrimonio, entre los hijos, con el jefe, entre la iglesia. Entonces, estas relaciones están enmarcadas por los primeros 3 capítulos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo, antes de dar directrices a un creyente referente al trato entre nosotros, primero nos habla de cómo Dios nos trató primero? ¿Por qué Pablo va a empezar una serie de mandatos al creyente, pero antes gasta la mitad de todo un libro para decirnos cómo Dios nos trató primero? Miren,
Si nosotros fuéramos a escribir la carta en nuestras fuerzas, nosotros empezaríamos de una vez con el capítulo 4, dando exhortaciones y dando mandamientos sin tener en cuenta la obra de Cristo. Miren, a muchos de nosotros nos gustaría que la congregación fuera llena de reglas. Imagínense por eso segundo. Si una persona falta 3 domingos, se le niega la cena del Señor. Si mi hijo no lee 7 capítulos diarios, entonces al final del fin de semana no va a tener derecho a jugar. Y yo no sé si quisiéramos poner más reglas y más reglas, pero el apóstol Pablo no empieza con reglas, porque las reglas en sí mismos no tienen ningún tipo de poder. Déjenme leerles esto. El verdadero cambio de la conducta en un creyente, la real obediencia que agrada a Dios, la verdadera transformación moral de un creyente es fruto, es consecuencia de haber sido aceptado y amado por Dios primero. ¿Me entendieron eso? Es decir, la vida cristiana es un efecto, es una consecuencia de lo que Cristo hizo. Entonces, la vida de un creyente o su vida de obediencia simplemente es el resultado obvio, natural de que Dios nos ha llamado primero. ¿Es comprensible eso? Hermanos, la obediencia nuestra no es la causa de que Dios esté con nosotros. Dios está con nosotros por la obediencia de Cristo. Porque si fuera por nuestra obediencia, ¿cuándo Dios estaría con nosotros? Nunca. ¿Es comprensible eso? Yo quiero decirles que Efesios 4, 5 y 6, todo lo que vamos a ver, todos esos mandatos en la vida de un creyente ya es una realidad. No es lo que ustedes tienen que empezar a hacer para parecer creyentes. Más que todo, yo quisiera ver Efesios 4, 5 y 6 como un examen real, si de verdad la gracia de Dios está con nosotros, si la gracia de Dios está actuando en nosotros. Nosotros no nos podemos ganar el favor de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Nosotros nunca nos podremos ganar el favor de Dios. Nuestra obediencia surge, nace, brota, es un efecto de que ya contamos con el favor de Dios en nuestra vida. Hermanos, cuando pretendemos obedecer a Dios, y de verdad, ¿por qué les digo esto? Porque si uno descuida el evangelio o la fuente de poder en la vida de un creyente, puede creer que lo que está haciendo le agrada a Dios en sus fuerzas. Y cada vez que ustedes y yo queremos agradar a Dios en sus fuerzas y en nuestras fuerzas, creemos lo siguiente, que ustedes se pueden cambiar a sí mismos y que pueden cambiar a los demás. Díganme cuántos de ustedes honestamente se han sentido frustrados con ustedes mismos y con su propia familia. En donde ellos no ven el increíble y arduo trabajo que tú tienes, en donde ellos no se mueven a la forma que tú mueves, ellos no perdonan como tú perdonas. Entonces, la verdad, mis hermanos, es que nadie puede cambiar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Es más, la Biblia dice que no podemos hacer blanco uno de nuestros cabellos. Entonces, cada vez que estas verdades que estamos viendo se olvidan de capítulos 4, 5 y 6, vamos a empezar un proceso de frustración. Porque no vas a poder amar, no vas a poder perdonar, no vas a poder vivir sin el poder de Dios en tu vida. Entonces, entender que la obediencia que da gloria a Dios viene de Dios mismo es el evangelio. Pero pretender que la obediencia que da gloria a Dios viene de mí es pervertir, es aborrecible, es distorsionar el evangelio. Perdóname que insista tanto con esto. ¿Cuál es la esencia del legalismo? El legalismo dice, si yo obedezco, Dios me acepta y me bendice. Esa es su función. O sea que la obediencia causa que Dios le bendiga. El evangelio dice, Dios me acepta y su gracia me capacita. Por tanto, mi obediencia es un resultado de que Él me amó primero, que me rescató y que me dio vida. Vayan a Efesios 1:4, por favor. Denme tomar agua. Efesios 1:4. Están ahí. Lo que estamos hablando no es una cosa que ya el apóstol Pablo no haya hablado primero. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, yo quiero que vuelvan a poner sus ojos. Dios no me escogió porque yo fuere santo. Dios me escogió para que yo fuere santo. Es decir, que la santidad es el resultado de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo. ¿Eso es claro para ustedes?
De verdad es claro para ustedes. Yo soy santo no porque yo pueda hacerlo, sino porque Dios me escogió, me salvó, me justificó, murió en la cruz por todos mis pecados, para que de verdad haya una santidad en mí, fruto de la obra de Cristo en mi vida. Miren, niños aquí presentes, ¿cierto? Dios no te escogió a ti porque no eras tan malo como los demás. Dios no te escogió a ti porque toda la vida fuiste cristiano y yendo a la iglesia y a la escuela dominical porque tus papás te llevaron. O Dios no te escogió porque tú eras increíblemente menos malos que todos los que estamos acá. ¿Sabes en qué estado te escogió Dios? Y aquí voy a ser bien gráfico. Vayan a Efesios 2:1, mis hermanos. ¿En qué estado te escogió Dios para salvarte? Efesios 2:1, ¿lo tienen? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora déjenme hacer una ilustración con un muerto físico. ¿Están listos? Porque a veces yo puedo leer, Dios me dio vida cuando yo estaba muerto, pero uno puede asumir el concepto de muerto como un asunto muy débil y sin fuerza. Miren, estar muerto es estar en continua descomposición. ¿Sí? Estar muerto es cada día oler más a feo. O sea, estar muerto, déjenme leerles esto, está en un proceso de descomposición física, crea un ambiente ideal para las bacterias, llamémoslo delitos, y para los hongos, llamémoslo pecado. Entonces, que comienzan a descomponer aún más y más el cuerpo. O sea, cuando Dios dice que te salvó, que te dio cuando estabas muerto, tú eras un ser tan putrefacto, tan hediondo, tan miserable, tan desagradable a los ojos de Dios. Pero nos vemos así. Miren, ustedes, déjenme contarles esto. ¿Saben cómo se llaman esas dos bacterias que hacen que el cuerpo huela más a feo cuando está muerto? Va a sonar chistoso, pero se llaman así: la putrescina y la cadaverina. De verdad, se llaman así. La putrescina y la cadaverina hacen que huelan más hediondo y más difícil. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, espero que no, que se le murió un ratoncito en algún lado de la casa, que no encuentran, y ese olor empieza a salir, y si hace sol se hace mucho más fuerte. Entonces, cuando Dios te dio vida otra vez, estabas absolutamente podrido, putrefacto, corrompido, descompuesto, hediondo, desagradable, y aún así Dios vino a darte vida. Esa porción que les acabo de decir tan gráfica, y espero no ser molesto para nadie, es de donde nos sacó a Dios a todos nosotros. Y si estás en Cristo, sigues así en este momento. Gracias a Dios, ese olor inmundo solo es percibido a Dios, porque sería intolerable para nosotros vivir de esa forma. Pero Dios en su misericordia y su paciencia nos dio vida cuando estábamos muertos. Versículo 4, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, hermanos, y perdón que siga con esto, aún cuando estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, ni cuando fue salvo, ni ahora. Eso lo agrego yo. Verso 10, porque somos hechura, poema, una obra de arte de Dios. O sea, Dios decidió hacer una obra de arte con algo pudriéndose. Solo Dios puede hacer eso. O sea, Dios decidió crear algo espectacular en Cristo Jesús para su gloria de algo putrefacto. Yo espero que eso no les moleste, pero es lo que dice la Biblia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ustedes y yo solo somos salvos porque a Dios le plació darnos vida. No hay otra razón. Y lo único que movió a Dios a salvarnos es que nos amó. No hay otra razón. 2, no es por obras para que nadie se gloríe. Y las obras que tú vives ahorita como creyente, aún Dios las preparó ¿desde cuándo? De antemano, para que ustedes y yo anduviésemos en ellas, para que la gloria de todas esas buenas obras sea ¿de quién? De Dios. Escúchame en esto.
Si Dios no te preparó de antemano para estas buenas obras, nada de lo que haces sin Cristo es agradable. Es más, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. O sea, las buenas obras sin Cristo te hacen más putrefacto. Pero en Cristo, esas buenas obras las preparó Dios. Es decir, que esas buenas obras, esa nueva vida en Cristo, aún eso es resultado de la gracia de Dios en mi vida. Amén. ¿Eso es claro? Porque cuando vamos a empezar Efesios, de ninguna manera vamos a empezar a decir que podemos guardar la unidad y la humildad y la mansedumbre y la paciencia en nuestras fuerzas. Si ustedes gozan de eso, solamente son obras, frutos que Dios está generando a través de ustedes y de mí. ¿Así vamos bien? Entonces, pasemos de la doctrina a la tarea. Pasemos entonces de la teología a las aplicaciones prácticas. Y de aquí en adelante vienen mandato tras mandato, pero de nuevo, es importante primero los 3 primeros capítulos, todo lo que hizo Dios, y los siguientes capítulos solamente va a ser el reflejo de la obra de Cristo en mí. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí ya empieza el primer mandato. Nos está llamando a andar como es digno, como es adecuado de la vocación con que el Señor nos llamó. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, yo preso en el Señor, yo estoy preso en el Señor porque Dios es soberano y me tiene aquí, pero yo también soy preso en el Señor, dice Pablo, por amor a los gentiles. También está diciendo Pablo aquí, que por él caminar dignamente conforme a la gracia que le fue dada, esa dignidad con que él camina lo llevó a la cárcel. Por ser fiel al mensaje del evangelio, por ser fiel a la vocación que Dios lo llamó, él está en la cárcel. Y dice, mis hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego que anden como es digno del Señor. El andar como es digno del Señor, y déjenme insistir en esto, es el resultado de que Cristo te haya salvado. No es más. Si andas y vives conforme a la voluntad de Dios, es porque has nacido de nuevo y tienes un Padre que te está corrigiendo. Entonces, andar digno es un adecuado andar, es un apropiado andar de reflejar lo que Dios está haciendo en nosotros, es decir, que vamos a vivir de tal forma que Dios va a manifestar su poder y su gloria a través de la vida que vamos a llevar. ¿De acuerdo? Vayan a 2 Corintios 3, por favor. Y vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo en esta ocasión. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Están ahí? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? El apóstol Pablo está como diciendo, bueno, ¿usted necesita referencias mías? ¿Qué contesta? Nuestras cartas de recomendación sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por quienes, por todos los hombres. O sea, las cartas de recomendación es la obra de gracia que está afectando a una iglesia y que eso está conocida por todos los hombres. Siga leyendo. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Ahora, ¿cómo fue escrita esa carta? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Miren, somos tan difíciles, tan complicados. Déjenme adelantarme un poco. Ayer hablábamos un poco con los hermanos y en la reunión de parejas tocamos un poco de esto, pero en la vida cristiana uno debería sorprenderse
por el acto sobrenatural en la vida de otra persona, pero ¿saben qué es lo que nos sorprende a nosotros en el andar diario? ¿Qué nos escandaliza a nosotros? El pecado. Ahora, ¿qué es lo que naturalmente puede salir de ustedes y de mí? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, lo que naturalmente puede salir de nosotros es pecado y ese pecado trae miseria. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero lo que sobrenaturalmente puede salir y que solo lo produce Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sí? Entonces, lo que nos debería sorprender es ver el amor de Dios reflejado en alguien, pero en vez de ver sus virtudes y la gracia de Dios en él o en ella, ¿qué estamos viendo? Sus pecados. Como si fuera sorpresa. Ay, yo no sabía que eras tan pecador. Sí, yo era un ser putrefacto. Y ahorita estoy vivo por la gracia de Dios y sigo con esta batalla y esta lucha. Pero el apóstol Pablo dice, nuestra competencia viene de Dios, de su gracia. Hermanos, ¿y saben cuál es el elemento central, si me permiten? ¿Cuál es esa digna vocación donde se refleja? En la iglesia. Por favor, vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Cuál es el primer efecto de la gracia de Dios que el apóstol Pablo va a resaltar? Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La primera característica de un creyente no es la humildad, pareciera. Pero siga leyendo el 3. Solícitos, diligentes en guardar ¿qué? La unidad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, recuerdan Efesios 1, 2 y 3, que el apóstol Pablo dice que fuimos reconciliados entre quienes, judíos y gentiles, y que lo que nos dividía, Dios en Cristo lo mató, lo quitó, esas diferencias para formar un solo pueblo. Ahora en Efesios 4, lo primero que resalta Pablo, por medio del Espíritu Santo, es la unidad. Y lo que es humildad, mansedumbre y todo esto son los ingredientes para mantener la unidad. Vayan a Efesios 4, 12 y van a seguir viendo la idea del apóstol Pablo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ustedes saben de su iglesia, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vayan al 15, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, verso 16, en quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahora ustedes pueden seguir leyendo, pero el capítulo 4, su fuerte énfasis es en la unidad de la iglesia. La unidad es el punto principal aquí. Ahora, piensen por un segundo. Aquí nos reunimos, no sé su trasfondo, pero podemos reunirnos muy inteligentes, podemos reunirnos personas no muy inteligentes, personas con muy buena educación, personas con muy mala educación, personas de buen estrato, personas de mal estrato, no mal estrato, de estrato bajo, por favor no me malinterpreten, personas con buenos sueldos, pero hay una serie de personas aquí, todos totalmente diferentes y todos tenemos algo en común. Somos pecadores, ese es el primer punto. Entonces, si el apóstol Pablo nos dice solícitos en guardar la unidad, es porque nuestra tendencia, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la tendencia entre nosotros? La unidad, ¿no? Y el compañerismo. No. Lo natural en nosotros es la desunión. Lo natural en nosotros es nadie se meta en mi vida. Lo natural en nosotros es la discordia. Lo natural en nosotros es estar repeliendo unos a otros. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe que la obra de gracia va a ser algo sobrenatural, lo sobrenatural es que la iglesia vaya a estar unida, vaya a mostrar unión. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos guardar esa unidad según el contexto. Efesios 4, por favor. Versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, para preservar la unidad, necesitamos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Vamos a ver tres cosas. Primero, soportándonos con toda humildad y mansedumbre. Segundo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y tercero, solícitos en guardar el vínculo de la paz y la unidad. Ahora, ¿qué hay detrás de la desunión? Voy a salirme de acá un rato. ¿Qué hay detrás de la desunión? ¿Qué hay detrás de la discordia? ¿Qué hay detrás de la división? Si lo primero es humildad y mansedumbre, ¿qué es lo contrario de la humildad y la mansedumbre? El orgullo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo natural en nosotros es el orgullo. Lo sobrenatural en nosotros, ¿qué sería? La humildad. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, como ese orgullo todavía está en nosotros, en algunos en mayor manera, entonces el orgulloso siempre considera su punto de vista como el más importante. ¿Ha tenido esos momentos donde tiene algún debate, alguna cosa, y ustedes dicen algo a su esposa y su esposa está en contra de eso y automáticamente uno siente como que están entrando en terreno peligroso? ¿Usted va a dudar de lo que yo estoy diciendo? Pero entre nosotros el orgullo hace que menospreciemos. ¿Saben con quién se siente uno bien cuando uno es orgulloso y todos batallamos con eso? ¿Con quiénes se acoge uno más? Con aquellas personas que le exaltan a uno más el orgullo. Mira, tan querido, tan amable, tan bondadoso, tan bueno. Pero aquellos que de pronto tienen algún comentario en contra de mi persona son las personas que uno empieza a repeler. Piensen por un segundo esto. Cualquiera tiene la oportunidad de enseñar, ¿sí? Y en el grupo de damas, un miércoles, o en la escuela, o aquí mismo. Y tiene la oportunidad de enseñar, y yo estoy seguro que cualquiera que vaya a enseñar le gasta tiempo a preparar. ¿Sí? Y al final alguien y le dice, yo tengo algo que preguntar, yo tengo algo medio en contra de eso. Voy a hablar por mí. Lo que pasa en mí es, ¿con qué mira salir? ¿Sí o no, Martica? Marta es una bendición para mí, pero estoy en una charla. ¿Con qué irá a salir? Pero la propensión mía de Javier Gil es de una buscar la defensa y a ganar esa batalla, pero no mi primera oportunidad no es voy a ser humilde, voy a reconocer a mi hermana por encima de mí mismo y voy a darle toda la razón y voy a estudiar y voy a darle gracias a Dios. No. Lo primero que sale uno es yo voy a ganar esa batalla y yo no me voy a dejar porque yo tengo la razón. ¿Están de acuerdo conmigo que eso sale primero? Pero lo sobrenatural, la humildad, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, los orgullosos, como le estoy manifestando, son aquellos que tienen mucho que enseñar a los demás, pero nada que los demás le puedan enseñar a usted. El orgulloso lo que dice es sumamente valioso. Si usted está en una reunión y de pronto los invita a una reunión de liderazgo de la iglesia y ustedes dan una idea y alguien dice, no estoy de acuerdo, mis hermanos, acaba de nacer un enemigo. Una persona que es un tropiezo para su vida. Una persona que no le va a colaborar en su andar diario porque está en contra de tu soberana voluntad. Eso hace el orgullo. Y el orgulloso, como bien les decía, no recibe bien la crítica. Si algo le dicen en contra de él, si le tumban su idea, si no están de acuerdo con su forma de pensar, el orgulloso tiende a irse al piso, a desanimarse o a aislarse. Yo confieso delante del Señor que si no fuera por el fruto del Espíritu Santo, hace rato hubiera ido corriendo. Porque esa es mi tendencia. Y por esto puedo ver que Dios está obrando en mí, en su gracia. Entonces, el orgullo que mora en nosotros es pecado y la gracia que Dios nos da es fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, que la humildad no es algo que sea natural en nosotros en las relaciones, pero estamos llamados a andar en esa humildad. Ahora, la palabra humildad en el griego viene de esto, una humildad de mente. Es como el deseo genuino de humillarse a sí mismo, pero no humillarse despreciándose, sino sabiendo quién es. ¿Qué es lo primero que dice la humildad en Cristo? Todo lo que yo tengo es ¿por qué? Por gracia. ¿Están de acuerdo? El don que viene de Dios de la humildad me hace consciente de que todo lo que yo tengo es por gracia, mis dones, mi talento, la forma de hablar, de pensar, es un regalo de Dios de gracia. ¿De acuerdo? Entonces, la humildad es un regalo de la gracia de Dios que también fue dado por gracia. Entonces, ¿qué me dice a mí?
Dios me escogió antes de la fundación del mundo y eso uno dice amén, aleluya. Dios me escogió cuando yo estaba putrefacto, sí, amén, aleluya. Dios me hizo coheredero con Cristo, Dios me salvó, Dios me santificó, Dios cargó por todos mis pecados, Dios me dio su justicia. La humildad me permite ver a Cristo, reconocer todo lo que Cristo es y saber que separado de Él va a ser, pero apegado a mí, más enemigos tengo. Más enemigos apegados a ustedes. Mis hermanos, yo no les estoy diciendo nada que ustedes no estén viviendo. Vayan y tomen una decisión de pareja y van a comprar algo. Van a comprar algo en un supermercado, vayan a comprar algo en un centro comercial y vayan los dos o en familia a comprar algo. ¿Sí? A la esposa le gusta algo, a la esposa le gusta algo, a los hijos les gusta otra cosa. Y a lo último uno tiene que sacar ese hombre que hablábamos hoy, decir, bueno, yo soy el hombre de la casa y las decisiones, no, espérese un momentico, así no las cosas. Pero cuando van en contra de nosotros, nuestra tendencia es el orgullo, el orgullo, el orgullo. Tal vez uno pueda decir, mira, mi amor, sabes que esta cosa no es relevante para mí, toma la decisión que tú quieras. Está bien, eso es correcto, no hay problema con eso. Entonces, la humildad bíblica, ustedes han leído esto, que debemos considerar a los demás como ¿qué? ¿Sí? Por favor, les ruego, la humildad bíblica considera a los demás como ¿qué? ¿Ustedes creen que nosotros naturalmente somos conscientes de eso? De verdad. Si alguien está en contra mía en alguna puntuación, yo puedo pensar, bueno, Señor, tal vez yo estoy equivocado, me voy a agachar un poquito, Señor, y voy a orar por esta situación. No, nuestra tendencia natural es a pensar que los demás están equivocados. Por eso la humildad es un regalo preciosísimo para mantener la unidad de la iglesia. El humilde, conforme a la voluntad de Dios, no está exigiendo sus derechos, sino está cediéndolos por el bienestar de los demás. Dice un predicador del pasado, el hombre manso piensa tan poco de sus derechos personales como el hombre humilde de sus méritos personales. Ahora, no estamos hablando de una clase de superación personal, estamos hablando de lo que hace la gracia de Dios en verdad. Si ustedes se ven reaccionando con humildad, eso yo ruego al Señor que puedan orar como este pastor. Mire lo que dice, yo le pido al Señor que me ayude a no escandalizarme por el pecado de los demás, más bien a sorprenderme de la gracia de los demás. Cuando vean a su esposo, su esposa, su hermano, actuando con esa humildad bíblica, uno dice, wow. Pero a veces somos tan necios que decimos, ahora sí se le salió el cristiano. Ahora sí se volvió bíblico. Porque no es tan común que nos salgan estos dones que cuando salen aún los queremos hundir. Versículo siguiente, vamos a seguir mirando en el pasaje, perdón, me devuelvo. Con toda humildad y mansedumbre. Ahora sigue algo bien interesante que dice, soportándonos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. Déjenme darles una traducción que saqué, pero se la voy a demostrar, ¿sí? Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en la versión castiza es, aguánteselo por mucho tiempo y por mucha tolerancia a sus hermanos movidos por el amor. O sea, en verdad, lo que está diciendo el escrito es, la palabra soportar es aguántese. Pero no aguantar como por momentos, sino tenga un aguante bien tolerante por su hermano. Miren, si la iglesia tiende entre nosotros como pecadores a la desunión, entonces, ¿ustedes creen que nosotros sufrimos provocaciones o desmanes o cosas por el estilo? ¿A ustedes les ha pasado, y perdón que sea práctico con esto, que ustedes están hablando y alguien empieza a hablar con otra persona, lo miran y se ríe de usted? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? No estoy diciendo que participe, pero ¿qué sucede ahí? Automáticamente mi corazón compasivo, no, automáticamente esa persona está hablando mal de mí. Hipócrita, ¿por qué no viene y me lo dice de frente? Ese detallito tonto y necio ya es una provocación. Ahora provocaciones como que no me saludan, aquí no me llaman, aquí no me atienden, aquí no. O sea, vivimos como en un asunto sin la gracia de Dios, un asunto como pisando huevos. Gracias a Dios por su gracia, pero lo que nos dice es debemos tener mucho aguante y paciencia. ¿Cuántos de ustedes, hombres sobre todo, caminan muy rápido? ¿Algunos de ustedes caminan muy rápido? Sí, Ramiro.
Yo soy uno de esos hombres. Entonces, cuando empiezo a caminar muy rápido, mi esposa me dice, ¿tiene afán? Y yo, mi amor, no es mi caminar normal. Ahora mi esposa está en embarazo, entonces yo voy y le cojo la mano. Y al ratico me dice, bueno, ¿usted va a caminar conmigo o me va a empujar? Me lleva como jalada. Entonces tengo que parar un momentico y irme a su ritmo por amor a mi esposo. Exactamente eso pasa en la iglesia. No todos crecen al mismo tiempo, no todos maduran al mismo tiempo, no todos crecen en sabiduría al mismo tiempo. Tenemos que aguantarnos unos a otros. Miren, en la vida de la iglesia y en la vida familiar hay pecados que reincide un hermano, que vuelve a pasar un hermano y que se vuelve notorio. Que si es enojón, que si es iracundo, que si es amargado, que si es chismoso, que... Pero lo que dice el Señor es, para preservar la unidad, tienen que aguantar. Ahora, ese aguante en paciencia viene de Dios, porque a veces uno ni se aguanta a uno mismo. Todos quisiéramos que tuvieran la misma pasión, la misma, no sé, compromiso con el Señor y que todos caminaran de la mano del Señor. Pero yo tengo que parar un momentico. Si me pasa a mí decir, Señor, si yo soy así o si me permites vivir de esa forma, es por tu gracia. Es por tu misericordia. Es por tu bondad. En el pueblo de Dios, cada quien tiene sus fortalezas, ¿verdad? Pero ¿saben que tiene el pueblo de Dios también? Está lleno de debilidades. Sí. Algunos de ustedes, y yo conozco una hermana que amo mucho en el Señor, les destiempla la impuntualidad. Es pecado. Se las destiempla, les daña el día. A mí también. Pero el Señor dice, en la iglesia van a encontrar impuntuales, en la iglesia van a pensar que se quedan dormidos, en la iglesia van a personas que son muy aptas, en la iglesia van a seguir pasando. Mire, pastor, yo tengo una pregunta, pero no es mía, es de una tía que usted sigue. Van a seguir con las mismas cosas, con las mismas preguntas, con las mismas consultas. Hacen consejería matrimonial y 6 meses después, ¿saben cuál es el mismo problema? Sigue el mismo problema, no se ha tratado todavía, o ya no es tan malo como antes. En fin, el apóstol Pablo nos dice, necesitamos la gracia de Dios para soportarnos, para no salir corriendo. O eso no pasa en el matrimonio. Colosenses 3:13, que es paralelo a Efesios, no lo busquen, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, pregunta bíblica. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, pero yo quiero que vayan al anterior. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano en un día? Perdón, la Biblia dice, si viene tu hermano en un día y peca hasta 7 veces, necesitamos aguante. Y ustedes conmigo también. Y eso es gracia. Miren, mis hermanos, si somos honestos, de verdad, si me permite este momento de transparencia, ustedes y yo en algún punto hemos querido salir de esta iglesia. No soporto a este hermano, no soporto su doctrina, no soporto su pensamiento, no soporto su aquello, no soporto su al otro. Aquí en esta iglesia no se hace esto, aquí en esta iglesia no se hace lo otro. Y se levantan tantas cosas y el Señor dice, si somos hijos necesitas más gracia, ve, y gracia, y más gracia, y soporte. Porque eso habla la Biblia, estamos llamados a soportarnos. En el único lugar donde no vamos a tener desavenencias, en el único lugar donde no vamos a pelear, es cuando estemos en la presencia del Señor. Pero aquí va a haber continuos roces. Entonces, el texto no nos está llamando a soportar, a aguantar con mucha paciencia la generosidad del hermano. ¿Sí? O sea, el texto no me está llamando a aguantar. Señor, estoy tan cansado de la generosidad de este hermano, estoy tan cansado de su bondad, de su humildad. No, nosotros no estamos llamados a soportar eso, porque eso lo recibimos con gozo. Lo que el texto está diciendo que estamos llamados a soportar es todo lo malo de tu hermano. Ahora, eso no significa hacer las cagüetas. Significa corregirlo, pero hay que tener paciencia. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Y a veces personas malintencionadas le dicen entre pareja, usted se enoja mucho, usted parece del diablo porque practica el pecado. Pero todos caemos en ese tipo de cosas. Hay pecados que vienen con frecuencia.
Entonces, de nuevo, el texto no me está llamando a soportar lo lindo, lo bonito, lo cordial, no. El texto me está llamando a mí a soportar todo lo malo de ustedes y lo mío, ustedes lo soportan. Dios nos llama a que por amor a la unidad de la iglesia, roguemos al Santo Dios que nos dé su gracia para soportar las ofensas y que la manejemos bien. Porque de cierto va a haber ofensas, de cierto va a haber desavenencias, de cierto va a haber diferencias. Hermanos, ¿con quién pelean más ustedes? Natalia. Cada quien piense. Y mire, yo no soy profeta, pero les voy a decir algo. Con quien más pelean, vive en su casa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Con quien más pelea, vive en su casa. Es decir, que entre más comunión e intimidad tengamos entre nosotros, mayores van a ser las luchas, pero al mismo tiempo les voy a decir algo. Si ustedes han resuelto sus problemas en la iglesia bíblicamente, esas personas son las que resultan amando más y más, porque es un resultado también del favor de Dios. O sea, aquellas personas con que uno arregla problemas y se da cuenta que eran puras cosas equivocadas, uno termina amando a sus hermanos más y más, y por eso el matrimonio se hace más deleitoso cada vez más. ¿Sí peleamos con las personas más cercanas? Si peleas con alguien en esta iglesia, te vas a encontrar que peleaste con alguien porque estaban sirviendo juntos, o estaban sirviendo la comida, o estaban arreglando las sillas, o estaban colocando el video bien, o estaban preparando la enseñanza, o estaban colocando los adornos. Si alguien dijo, ese adorno no me gusta ahí, ¡bum! Enemigo. No debería ser así, pero es nuestra realidad. Entonces necesitamos aguante. Si ahora pensamos, si les digo la verdad, la raíz de las depresiones y la amargura son problemas entre nosotros no resueltos bíblicamente. Porque tenemos gracia de parte de Dios para soportar. O sea, mis hermanos, si fuera por nosotros mismos, y empezando por mi persona, hace rato me hubiera ido. O sea, a veces en mi mente terrible uno quisiera que la iglesia fuera como una empresa. No funciona, lo despido. Y seguro muchos lo hubieran pensado conmigo. Pero el Señor dice, no funciona, aguántatelo, sopórtalo y sírvelo y ora por él. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. Y espero que no estén haciendo cuentas, porque eso significa siempre. Pero miren esto, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, ¿qué? Los unos a los otros en amor. Yo quiero recordarles, hermanos, de qué nos habla capítulos 1, 2 y 3. De cómo Cristo nos ama. Y ustedes recuerdan el último sermón, cómo terminó Efesios 3, el último pasaje. El apóstol Pablo orando al Señor que les conceda más amor por Cristo para que sea experimental. Es decir, mis hermanos, que si soportamos, que si aguantamos, que si vivimos en humildad, no es otra cosa que estar disfrutando a Cristo mismo y gozando de la plenitud de Él. O sea, esa humildad y esa paciencia y todas estas cosas nacen de la obra de Cristo en nosotros. Y Pablo dice, pueden pedirla. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Dios la da con abundancia. Efesios 4:3. Solícitos, procuren con diligencia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si fuéramos a pensar hasta acá, ¿la unidad en la iglesia requiere esfuerzo? ¿Sí o no? Ahora, por favor, yo no quiero que piensen que si dicen esfuerzos se volvieron legalistas. Miren Efesios 4:3, la palabra solícitos dice procuren con diligencia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, miren, si ustedes han peleado en sus casas, ¿ustedes esperan a que el problema se solucione solo?
O dejémoslo en el tiempo. Hay un mandato de parte del Señor de ir y busca a tu hermano y si pecó contra ti, ve y restáurate. Sí. Pero el asunto es que cuando nos dice solícitos, hay una orden de procurar el bienestar, de procurar la unidad, de procurar la buena comunión en la iglesia. ¿Saben qué es más fácil que estimular y animar? Criticar. Es mucho más fácil criticar que estimular y animar. Es mucho más común condenar que ¿qué? Que restaurar. Miren, hoy pasó Alejandro y puede pasar Diego y puede pasar Alex y los futuros, ¿sí? Entonces, y por favor, voy despacio. Uno no puede pretender que estos hermanos que están iniciando su camino de predicación y dando sus primeros pinos, ¿sí? El primer día sean un Sujel Michelin, ¿o sí? Yo no estoy haciendo a este hombre un ídolo, solo estoy diciendo su predicación y su don tan increíble. Pero yo les aseguro que hace 38 años que él empezó, no fue así. Es un proceso, me explico eso, es un proceso de mejorar. Déjenme decirles algo, el viernes en la conferencia, todos la disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Pero me dio muchísimo gozo ver al anciano Mario más suelto, hablando con una autoridad increíble. Y yo le daba gracias a Dios, Señor, gracias por este don. Jaime, ¿dije Mario? Pero Mario también. Miren, los que están en la célula de Mario. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo me ganan enemigos gratis? Déjenme terminar. Miren, es claramente ver un mejor don usado por la gracia de Dios en el hermano. Amén. Y los que están en la célula del anciano Mario también están muy contentos y todos están siguiendo y estudiando. Y curiosamente, en la escuela de membresía casi todos son de la célula de él. Están tan contentos que estudian allá y aquí también se van detrás. Amén. Es mucho más común condenar, criticar, desvalorar, minimizar. Pero si algún día a cualquiera que se pare aquí le va mal, no me busquen diciendo, pastor, no lo vuelva a poner. No tiene el don, qué cosa más horrible. Y dice, no. Miren, oren, oren y oren. Porque si hay buenos predicadores, ha sido por la gracia exclusiva de Dios. Solo a Él la gloria. Y a Dios le podemos pedir esos dones para todo aquel que se suba aquí y extienda el reino de Dios. Ahora, Dios nos ha bendecido tanto que ya Rodrigo no va a estar. Rodrigo se va a ir de predicador oficial en la iglesia de Jumbo. ¿Y qué tal que el Señor lo confirme y le vaya bien y se nos lleve a Blanquita y a Natalia con él? Que es lo más seguro. Entonces más adelante tocará hacer un examen de ordenación, pero en ese momento nuestro anciano Rodrigo es digno de orar. Señor, avívale el don. ¿Saben qué pasaba en Villavicencio, en Betania? En Villavicencio, cuando alguien iba a llevar a alguien nuevo, llamaban a alguien cerca al pastor. Javier, ¿usted sabe quién va a predicar el próximo domingo? Porque había dos predicadores oficiales, o el pastor Leonel y otro hermano, que no va a decir su nombre. Decía, va a predicar el otro hermano. Ah, bueno, yo llevo los invitados en 15 días. Y ahorita ese hermano que rechazaban, y una iglesia muy fuerte en el Señor en Villavicencio. Entonces todo es un proceso de gracia. Las hermanas que enseñan, la escuela bíblica de los niños, todo es un proceso donde todos estamos creciendo, pero necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces no veamos la unidad como algo que va a suceder de la noche a la mañana, es algo que genera comunión. Y el propósito de reunirnos, por lo menos en la conferencia de parejas, fue fenomenal, charlar. Ustedes se imaginan que en plena conferencia, yo voy a recordar, y si se ofenden, tienen que preguntar al anciano que enseñó y a los demás que estuvimos, que somos unos cerdos egoístas. ¿Recuerdan eso? Ahora, a los que no vinieron se van a ofender, que les digan así, pero en el contexto fue fenomenal, y es verdad, y es bíblico. Mis hermanos, si alguien te ha ofendido aquí, si tienes una molestia con alguien del cuerpo, si tienes algún roce con alguien, debes ir a solucionarlo hoy. Debes ir a solucionarlo hoy porque estás afectando el buen testimonio de la iglesia. Recuerdan que en San Juan 17 el Señor Jesucristo dice, Señor, que ellos sean uno como tú y yo para que el mundo crea. O sea, es tan importante la comunión y el Señor dice,
Yo sé que ustedes son orgullosos, pretenciosos, delicados, pero yo los bendigo con gracia para que todo esto sea natural, no natural en nosotros, sino natural por su poder y su gloria. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en común? Y eso vamos a ver el próximo pasaje, déjenme leer. ¿Qué tenemos en común para mantener la unidad? Un cuerpo, Efesios 4:4, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y por todos. Es decir, nosotros tenemos más en común que su hermano de sangre que vive al lado de su casa. Tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia, en este caso nosotros. Entonces, aplicaciones. ¿Cuánta paciencia te ha tenido Dios? No, yo no quiero que suene como frase de cajón. Dios me ha tenido tanta paciencia a mí que si no lo hubiera tenido yo no sería más pastor. Así de simple. Ni tendría más matrimonio. Si mi matrimonio se sostiene y sigo siendo pastor es porque Dios es muy misericordioso. Y lo mismo para ustedes. Entonces, si Dios me ha tenido tanta paciencia a mí, ¿no tenemos un sentido mínimo en el Señor de tenerla entre nosotros mismos por su gracia? Mire, yo les voy a rogar que no salgan pensando de aquí, de ahora en adelante voy a soportar, de ahora en adelante voy a ser paciente, me voy a aguantar a estos hermanos. No salgan pensando eso, porque si no han podido antes, no lo van a hacer ahora. Lo único que nos puede ayudar ahorita para vivir de esa forma es arrepentirnos y que el Señor tenga misericordia de nosotros e ir al Señor. Miren, la comunión en la iglesia es sublime, pero tal vez muchos aquí desprecien eso porque yo estoy contento con ir los domingos y que nadie se meta en mi vida. Yo no voy a hallar a hacer relaciones sociales. No, lo que el Señor está diciendo es que si fuiste agregado acá, fuiste agregado a una familia llena de defectos, llena de debilidades, pero al mismo tiempo llena de la gracia de Dios. Y es suficiente. Déjenme leerles esto. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Yo quiero que ustedes vean que el llamado a examinarnos no es a mirar a sus buenas obras, sino a mirar si Cristo está morando en nosotros y por consiguiente buenas obras. Ustedes pueden ver hoy que estas virtudes de la gracia de Dios están en ustedes. Tienen paciencia, pero esa paciencia que aguanta, ese tolerante, que ven a sus hermanos superiores a ustedes mismos, que hay un deseo genuino de mantener el vínculo de la paz, porque si eso es así, denle gloria a Dios, están vivos espiritualmente hablando. Pero también quiero decirles algo, si entre ustedes aquí sentados hay odio, hay alguien que te fastidie, hay alguien que tiene rencor, hay alguien que quieres evitar, aún afuera de esta congregación, tienes un problema muy serio, porque el Señor dice, cuando ustedes estén orando, perdonen, y si tienen algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestras faltas. Porque si aún vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, esto no se trata ni de caracteres ni de personalidad, esto se trata de que esta comunidad se mantiene unida por la gracia de Dios. No por tu conocimiento, tu inteligencia, porque si tienes carro, porque sabe manejar, porque no hay nada virtud acá que nos mantenga unidos, que no sea la gracia de Dios y su virtud y su gloria. Y la primera característica de alguien que ha sido salvado por gracia, por el poder de Dios, es que quiere mantener y es diligente en mantener la unidad en la iglesia. Porque Cristo no solamente murió por tus pecados, sino que murió por aquello que nos hacía enemigos unos a otros. Si Dios en la cruz reconcilió a judíos y a gentiles, que era bien antagónico, ¿cuánto más entre nosotros? Que Dios nos ayude. Pero yo les voy a rogar una vez más. Ayer hablábamos con el grupo de estudio, con los hermanos.
déjenme jugar con sus mentes. Imaginen por un segundo que una persona que ustedes amen muere hoy y saben lo que le espera en el infierno. Yo no quiero ponerme espiritualista ni nada de esas cosas. Solo estoy diciendo que Dios nos ha dado tanto, nos ha bendecido tanto. Tenemos tanta oportunidad ahorita de clamar los unos por los otros por gracia para vivir de esa forma, pero al mismo tiempo pedir poder al Señor para que los que vengan aquí y nos vean puedan creer que aquí está Cristo, que Dios está aquí con nosotros y que somos una familia en Cristo. Amén. ¿O no, amén? No. Vamos a orar. Dios y poderoso, Señor, si tú no brindas gracia, si el poder de tu Santo Espíritu no viene sobre nosotros con poder, no hay absolutamente ningún tipo de esperanza para nadie aquí. Señor, podemos hablar bíblicamente de amar a los enemigos, pero no me hablo ni con mi tío, ni con mi suegra, ni con mi yerno. Hablo mal de mi jefe, y miles de cosas que justificamos a la luz de nuestro propio pecado, Señor. Y hoy te ruego que derrumbes en tu misericordia todas estas barreras, todas estas divisiones y todas estas necedades. Señor, danos tu gracia para que podamos soportar a los que piensan diferente de nosotros, aún en asuntos doctrinales, Señor. Porque lo que nos une es mucho más fuerte y valioso que lo que nos desune. No es justo, Señor, despreciar congregaciones porque tienen esto, porque hacen esto o hacen aquello. Vivimos en un mundo tan complicado que tú nos mandas a preservar el vínculo del amor y nosotros seguimos insistiendo en divisiones necias y tontas y absurdas y dañinas. Señor, si tú no me das paciencia a mí y a esta iglesia, si no nos das humildad, Señor, no tenemos esperanza. No hay ningún matrimonio aquí. Tal vez, Señor, hayan matrimonios en este mismo momento que se soportan y están unidos únicamente por sus hijos. Y hoy estas personas, estos hermanos y hermanas pueden clamar: Señor, dame paciencia y amor para con mi esposo, para con mi esposa, para con mis hijos, para con mis hermanos, para con mis ancianos, para con mis autoridades, para con mi jefe. Porque si tú no me has pagado a mí conforme merezco, ¿por qué yo quiero hacer pagar a los demás? ¿De qué sirve el orgullo, Señor? ¿De qué sirve tener la razón si no buscamos tu gloria, sino nuestra propia gloria, Señor? Te doy gracias por los dones, por los talentos, por las aflicciones, por los roces, por las peleas, por las consejerías que hemos tenido en esta congregación, porque eso ha hecho que nos amemos más los unos a los otros. Permítenos seguir el consejo bíblico de ser diligentes en buscar el vínculo de la paz, el orar los unos por los otros. Y nos unimos a este predicador, Señor, que podamos sorprendernos más por la obra de gracia en mis hermanos, que estar continuamente y enfáticamente restregando, humillando y echándole en cara sus pecados, como si yo no tuviera, Señor, como si ninguno aquí tuviera. Señor, bendice este momento para entender que somos lo que somos por la gracia de Dios y que podemos suplicar gracia en este momento y poder de lo alto para vivir una vida digna conforme al llamado que tú nos has hecho de ser luz y sal. Restaura, Señor, los corazones quebrantados en este lugar. Restaura las relaciones rotas, podridas que se han surgido por las amarguras y por la falta de perdón. Y recuérdeles a estos hermanos y a mí esta cláusula, que si de verdad no perdonamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos perdonar y esperar perdón de nuestro Dios? Y no es un asunto de que yo deba hacer eso para ser salvo. No,
El asunto es que yo perdono y puedo perdonar porque ya soy salvo. Porque Dios me dio la gracia y el amor para vivir para su gloria. Y puedo pedirle en esta mañana profundamente, Señor, danos más amor, permítenos disfrutar más a Cristo que excede todo conocimiento, permítenos disfrutar más y más de la comunión de esta iglesia. Gracias por cada don y cada talento aquí representado. Y Señor, que esta iglesia sea para tu gloria y para tu honra. Y aquellos que nos visiten puedan creer por medio de la obra de Cristo, la unidad que tú le das a un poco de seres exputrefactos, podridos y corruptos, y ahorita unidos como una familia en Cristo, llenos del amor y la gracia de Dios, viven para tu gloria. Gracias por esta familia. De nuevo, concédenos un minuto en silencio para poder pedir amor o poder pedir salvación en este momento. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque yo estoy seguro, Señor, en Cristo Jesús, que si a ti te place, hoy nos darás poder y gracia para buscar al hermano o la hermana y buscar la unidad y la reconciliación. Danos sabiduría para ir conforme a tu voluntad y humildad, para amar a nuestros hermanos superiores a nosotros mismos. Y Señor, que de ninguna manera alguien piense que eso puede salir de sus fuerzas. Y rogamos a Cristo nuestra fortaleza, que sea nuestra humildad, nuestra paciencia, nuestro aguante, nuestro amor y nuestro gozo, y solo para su gloria, en Cristo Jesús. Amén.